Y vamos a encomendarnos a Dios en una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad, tu misericordia en concedernos estar aquí para adorarte, Señor. Tú eres digno de todo honor y de toda gloria, Señor. Reconocemos nuestro pecado, nuestra fragilidad. Más confiados en tu Hijo Jesucristo, nos atrevemos delante de tu presencia, suplicándote que tu gracia y tu favor continúen en nuestras vidas, que nos ayudes ahora a escuchar tu palabra, que nos ayudes ahora a gozarnos en ella y a tomar la lección para nuestro día a día, para con la ayuda de tu gracia podamos perseverar hasta el final de nuestras vidas, manteniéndonos firmes, levantando siempre el testimonio de la verdad en nuestra vida, Señor. Te agradecemos y pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces en este Salmo 105. Podemos ubicar, vayan por favor ahí sin perderse, el Salmo 105 a la primera de Crónicas, al primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 16, porque encontramos ahí el texto para ubicar el tiempo de este salmo. Es decir, este salmo fue pronunciado en la segunda ocasión que fue movida el arca de la casa de Obed-Edom Geteo a Jerusalén. Recordamos que la primera vez hubo un problema grave, ¿no? Cuando murió Usa, debido a su temeridad. Nos explica el mismo pasaje que esto ocurrió debido a que no se había hecho en el 15:13, para los que quieran anotar ahí el versículo primero de Crónicas 15:13, que no se había hecho conforme al modelo, conforme a la voluntad de Dios. A veces pensamos que desviarnos un poquito de la verdad no importa y que no traerá consecuencias, y nos damos cuenta, ¿no?, que Usa incurrió en temeridad. Dice 15:2, dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino solamente por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. Versículo 13, por no haberle hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza, según el modelo que había sido diseñado o dado por él, ¿no? Entonces, no podemos mover, especialmente cuando estamos hablando de la adoración, no sabemos que aplicamos ese principio. Entonces se menciona, volviendo ahí a Primera de Crónicas 16, se menciona en el versículo 7 que ya cuando quedó el arca, ¿no?, que la trasladaron hasta Jerusalén, entonces David dio principio a celebrar, dice, a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. En otras versiones nos da a entender que David fue el primero que comenzó con la adoración y después entregó este canto a Asaf y sus hermanos, como era la costumbre, para que entonaran. Lo curioso es que desde el versículo 8 hasta el versículo 22 son exactamente las mismas palabras con las que inicia el Salmo 105, ¿verdad? O sea, entonces, debido a esa razón, podemos ubicar que la composición fue hecha en ese tiempo, y no solamente podemos deducir este mismo punto, sino que también podemos darnos cuenta que el autor de este salmo, aunque aquí no se menciona el Salmo 105, evidentemente es de David, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta en el salmo anterior que vimos la semana pasada, el Salmo 104, David puede decir: alaba a Dios por su sabiduría como creador y sustentador, y nos recuerda la historia de la creación en el Génesis, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos viendo, y ahora vamos a ver que este Salmo 105 hace un resumen de la historia de Israel, comenzando desde los patriarcas y yendo hasta el momento cuando son introducidos en la tierra prometida, pasando por todo el proceso que vivieron en Egipto, de cómo llegaron allá, cómo fueron tratados y después cómo fueron liberados.
Evidentemente, por su contenido, este salmo es clasificado como un salmo histórico, ¿verdad? Así es clasificado. Ahora vayamos pues a su contenido. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, la primera sección, hay ahí una exhortación múltiple a Israel para alabar y para exaltar a Dios. Aquí vemos que hay una diferencia, ¿no? En los salmos anteriores hemos visto la invitación no solamente a Israel, y hemos visto que también es la invitación a todas las naciones. Es muy diferente hablar de una invitación a hablar de una exhortación, ¿verdad? Entonces, concluimos que se trata de una exhortación, porque aquí en estos primeros versículos hay 10 palabras que son puestas en forma de imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden, es un mandato. Entonces, son 10 palabras que están ahí como un mandato, como una orden. ¿Para qué? Para que en primer lugar dice, alabad a Jehová, es decir, alaben a Jehová, den gracias. Segundo imperativo ahí, hagan notorias sus obras en los pueblos. Hacer notorias, a veces en algunas versiones es traducido como den a conocer sus obras. O en la versión popular dice, proclamen, cuenten las obras de Dios, ¿no? El tercer imperativo, que es repetido, si tomamos estas repeticiones serían 11, ¿verdad? Dice, cantadle salmos, es otro imperativo. Recuerdo haber tenido una ocasión cuando una persona que estaba predicándole decía que todo le gustaba del evangelio, pero que eso sí, que él no le pidieran que le cantara a Dios, porque a él no se le daba a cantar, ¿verdad? Entonces es imposible, es como si no se le diera a una guitarra sonar o a una trompeta, ¿verdad? O sea, cuando Dios nos salva, transforma nuestras almas y nuestros corazones para adorar a Dios, ¿no? Cantarle. Hablad todas sus maravillas, todos son imperativos. Gloriaos en su santo nombre. Gloriaos es algo así como enorgullezcanse, que sea un honor para cada uno de nosotros, que sea un privilegio, porque lo es, ¿no? Dice, enorgullezcanse de ser el pueblo de Dios. Estamos hablando de que Dios está hablando a Israel. Alégrense, gloriaos. Y luego 3 veces repite, buscad, dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y después el imperativo 2 veces, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Y finalmente dice, acordaos de sus maravillas, haced memoria, traducen otras versiones, haced memoria, acuérdense, no lo olviden. Entonces todos estos imperativos son dados a Israel para que alabe, para que exalte a su Dios, para que lo adore. Y en forma resumida, estos imperativos son complementados con las razones por las cuales debe ser Dios alabado, ¿no? Por sus obras, por sus maravillas, por sus atributos, por su santidad, por su fortaleza, por su poder, por los señales y prodigios que Él hizo, por sus juicios, por su gracia. 2 veces repite ahí, por sus juicios, por su gracia al escogerlos, y por supuesto por su gracia al preservarlos, ¿no? Entonces, así comienza este salmo. Después de esta exhortación, el salmista pasa a darnos un resumen histórico de los tratos de Dios con Israel. De eso se trata desde el versículo 7 hasta prácticamente hasta el versículo 44. Vamos a hablar de ese resumen en una forma por secciones. En primer lugar, desde el versículo 7 al 15 nos habla de la era patriarcal, es decir, nos habla del tiempo precisamente, aunque Dios ejerce su gobierno providencial, nos vamos a dar cuenta cómo Dios se revela en forma específica a ciertas personas, ¿no? Al principio hablándonos, apareciendo en teofanías y especialmente hablando en sueños y visiones a todos sus hijos. Así comenzó con Abraham. Recuerdan ustedes, ¿no? Que después del diluvio salieron los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De la descendencia de Sem vino un hombre
hijo de la línea de Noé vino un hombre, ¿no? De la línea del hijo de Noé, de Sem, que se llamaba Abraham, ¿no? Sin recorrer todo Taré y todos los demás hacia atrás. Y Dios se apareció a él y lo trajo de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, prometiéndole que le entregaría la tierra prometida, y como sabemos, ¿no? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, para ser padre de las naciones, no solamente para darle la tierra de Canaán, la promesa de la tierra de Canaán mencionada aquí en este versículo es específicamente centrada solamente en el pueblo de Israel. Recordamos que estamos en el Antiguo Testamento. Ya nosotros conocemos Gálatas, donde Pablo hace la interpretación de que la simiente se trataba de ¿quién? Se trataba de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, aquí, aunque ya estaba prometido, la visión de sombras y figuras es distinta a la visión de ya dado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya ha venido Cristo. Entonces así comienza con los patriarcas. Todo el resumen histórico es para demostrar ¿qué cosa? Para demostrar que todo el tiempo Dios actuó en base a la gracia. Para demostrar que todo el tiempo Dios actuó en base a su pacto. Un pacto unilateral, un pacto de gracia, un pacto que se debe solamente a la misericordia y al beneplácito que tiene Dios en sí mismo. Eso es la gracia. Y así trató Dios con el pueblo de Israel. Comenzando precisamente por Abraham. Dios protegió a este patriarca. Y sabemos, ¿no? Muchos problemas vamos a ver en este trayecto. Y esos problemas son importantes. Al final haremos algunas aplicaciones. Protegió al patriarca, lo protegió una vez porque sabemos que mintió, ¿no? Disculpen la expresión, ¿no? Vemos los patriarcas, con todo respeto, vemos que fueron mentirosos, ¿no? Porque tanto Abraham como Isaac, como Jacob, o sea, mintieron. Y Jacob era medio así triquiñuelo para los business, ¿verdad? Entonces, ya sabemos todo lo de las ovejas y todo lo que ocurrió ahí con su tío Labán. Ahí se dio punta con punta, ¿no? Entonces, entendemos lo que estoy diciendo, ¿no? Labán, y por un lado, chocando con o sea, uno business y el otro business también. Entonces, chocaron ahí, perdón las expresiones, ¿no? Pero así el punto. Entonces, la gracia se ve preservando y cuidando a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué cuidaba Dios tanto a Sara? Independientemente que ha de haber sido una mujer muy bella, ¿no? Porque fue codiciada por Faraón, fue codiciada por Abimelech y fue preservada, aun y cuando él mintió y dijo, es mi hermana, ¿verdad? Yo creo que hubiera ganado el concurso de Miss Universo, pero no vamos a profundizar más en ese tema porque no vale la pena y no nos habla más la Escritura, ¿no? Entonces, Dios finalmente, ¿no? Se ve la gracia y la misericordia de Dios cuando ellos, siendo ya de 100 años y siendo estériles, en base a la promesa que Dios había dado y al pacto que Dios había hecho con él, les concede que su esposa conciba, ¿no? Habiéndole ya cesado la costumbre de las mujeres, como sabemos que nos enseña la Escritura. Así se manifiesta la gracia. Cuando hablamos, ¿no?, del poder de Dios y las personas dicen, no, Dios es poderoso y puede hacer aparecer aquí un elefante. Hermanos, el poder de Dios es usado para lograr los propósitos redentores de Dios. ¿Sí? En este caso, la simiente estaba comprometida y una mujer estéril estaba atravesada, como tantas mujeres estériles han estado atravesadas, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Sucedió que Dios hizo un milagro, ¿no? La gracia y el poder de Dios se manifestaron haciendo a una mujer fértil y a un hombre fértil, ¿verdad? Para que pudiera venir y siguiera la simiente. Si no, no hubiera venido Cristo. ¿Me explico? Entonces el poder de Dios es usado para eso. Por eso vemos que Dios hace prodigios y milagros para realizar estas cosas.
O sea, el poder de Dios no es para ser usado para conveniencia o para gusto de los hombres. Y no, yo voy a hacer, y que invoco al Dios Todopoderoso y decreto, y quién sabe qué tantas tonterías hacen, ¿no? ¿Dónde están sus decretos? ¿Dónde están todas las cosas que hacen? O sea, se olvidan, ¿no? Se autoengañan, cierran sus ojos y no ven cada cosa que decretan no se cumple. Porque el proyecto divino, la existencia de este mundo y todas las cosas se debe a que Dios está haciendo su voluntad. Desde que nos enseña a orar, dice, Padre nuestro, hágase ¿qué cosa? Tu voluntad, no la nuestra. Entonces, ¿por qué insistimos en decretos y tonterías de esas que queremos que se haga la voluntad? No es posible, ¿verdad? Dios hará siempre ¿qué? Su voluntad. Sí. Muchos eventos, ¿no? Ahí está Jacob bendiciendo a sus hijos. No es así, no, deja las cosas así es, déjalo como está. ¿Me explico? Es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Dios hablaba en sueños, se revelaba a ellos. Entonces, la época de los patriarcas, así también Isaac con su esposa sufrieron. ¿Recuerda usted que bueno, Dios le proveyó una esposa a Isaac? Todo esto quiero que lo vean desde la perspectiva de la preservación divina, especialmente porque a veces hay jóvenes, hay jovencitas que están esperando, decir, ¿cuándo llega mi príncipe azul, verdad? ¿Cuándo llega mi princesa? No la veo, no la encuentro. Espérate, Dios tiene tu Isaac. Sí, Dios tiene tu Isaac por ahí. Y Dios también tiene tu Rebeca por ahí. Dios tiene control de todas estas cosas. No te desesperes. Entonces, a ver, no, pero es que yo no veo a nadie. Ya tengo, tiene 100 años como Abraham. No, todavía no hay ninguno aquí de 100, ¿verdad? Entonces, no te desesperes. Algunos parecemos ya que tenemos como 200, pero, bueno. Entonces, Isaac, como sabemos, quiere decir risa, porque cuando fue provisto los dos se rieron, ¿no? Tanto la gracia y el poder de Dios se manifestó dándoles ese hijo. También sabemos, ¿no? Que Dios guardó a Rebeca, también muy bella, y de un rey filisteo que no sabemos si era el mismo, Abimelech, o era el título de los reyes, que son diferentes, dos personajes diferentes, uno en el tiempo de Sara y otro en el tiempo de Rebeca. Esa es la explicación que encontramos. Y sabemos que finalmente Isaac él concibió su esposa Rebeca, ¿no? Él oró y Dios le concedió. Hermanos, cuando se nos atraviesa la esterilidad parece que es una tragedia y es un problema, ¿no? Hablamos en una forma personal de eso. A veces parecemos, en el mundo se parece como conejos, ¿no? Se juntan y salen ya, pero la esterilidad es un problema que Dios usa para bendecir a sus hijos. ¿Sí? Se manifestó en el caso de Abraham, se manifestó en el caso de Isaac, ¿verdad? Vemos algo maravilloso que sucedió ahí, y Dios les concede y trajeron a estos dos hijos, a Jacob y a Esaú. La gracia se manifestó, aunque le tocaba la primogenitura, le tocó la primogenitura a Esaú, la gracia se manifestó y Dios dijo, sí, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, lo deseché. Entonces, así la gracia preservó aún a Jacob con todas sus consideraciones. Dios lo enriqueció a pesar de que hizo negocio con su tío, que era un poco tramposo. Entonces, así las cosas. Estos patriarcas fueron preservados y bendecidos por Dios, por el puro beneplácito de Dios. Dice, ustedes eran muy pocos, los patriarcas eran muy pocos, ¿no? Cuando entran, como vamos a ver ahorita, cuando son traídos, cuando entra Israel, Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, cuando llegan a Egipto, dice, no eran más que 70 personas. Génesis 41, 46, 70 personas. Entonces, ellos, dice el Salmo, no eran nada, eran peregrinos, eran forasteros, andaban de una nación a otra brincando,
Y finalmente, en el versículo 16 nos dice que a través de un acto providencial, dice que Dios trajo una hambruna. Dios llamó al hambre. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, la revelación nos está diciendo, ¿no?, que Dios llama al caballo bermejo, que Dios llama al caballo amarillo, ¿sí?, a la guerra, a la espada. Dios siempre usa a esos siervos. A través de esos siervos, Dios, las enfermedades, ¿no?, las pestes, ¿sí?, las pandemias. Sí, muchas personas dicen, ¿por qué hace Dios eso? Dios está humillando al ser humano, poniéndolo en la condición de necesidad, ¿no?, para que busque. Cuando los israelitas, en este caso Israel y sus hijos, padecieron el hambre, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y por supuesto, esa providencia, entonces, hermanos, no nos espantemos de las providencias siempre estarán ahí, siempre llegarán. Así el 16 nos dice que llamó Dios al hambre, ¿no?, una sierva, y quebrantó todo mantenimiento de pan, todo sustento de pan. Y desde el versículo 17 hasta el versículo 44, como estoy diciendo, después de los patriarcas viene el asunto, el trato de Dios con Israel. Un trato larguísimo, ¿sí?, donde Dios, vemos algo muy interesante, ¿no? Envió el hambre, ¿sí?, pero en el versículo 17 nos habla de la gracia y del favor de Dios. Envió por delante ¿a quién? A José. No, pues sí, José fue el que los sustentó, pero juntamente con el hambre, Dios envió el sustento para su pueblo. Dios se anticipa, claro, Dios se anticipa las necesidades de su pueblo y de antemano envía a José, hijo de Jacob. Y Dios lo envió para salvar a Israel, pero lo hizo de una manera encubierta, ¿no? Sí, así como se mandan los espías de una manera encubierta, Dios envió a José en una forma encubierta, lo disfrazó de esclavo, ¿verdad? Aparentemente fue una vida trágica, ¿no? Pobrecito José, lo traicionaron sus hermanos, no lo querían matar, hicieron un montón de complot hasta que finalmente lo vendieron y acabó yendo, ¿sí?, a Egipto en una carreta como un esclavo, ¿sí? Aunque en Génesis no se menciona, aquí el salmista inspirado nos dice que lo tuvieron sujeto con cadenas. Entonces, esta misión encubierta, disfrazado, fue afligido, maltratado, ¿sí?, se le pusieron grillos en sus pies. Dios lo humilló hasta lo sumo. Cuando lo había comprado Potifar, parecía que todo iba bien, no, cayó en una buena casa. Este cuate es un hombre bueno, lo puso sobre todos sus bienes, ¿sí? Y entonces viene la prueba, ¿verdad? Y la prueba llevó a José, ¿a dónde? A la cárcel. Oye, no es justo, me sigue la mala suerte. Algunos, espero que no sean creyentes los que expresen eso, ¿no? No sé qué hacer, todo me sale mal, ¿sí? Se va chueco todo, yo pretendo algo y me sale mal, ¿sí? Trato de ayudar a alguien y me meten a la cárcel, entonces todo sale mal, ¿no? Entonces, Dios le preparó y concluyó su preparación, dice en el versículo 19, hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová, dice, le probó, le fue preparando, preparando para llegar, porque lo iba a poner después, el versículo 19, hasta que la hora llegó y después envió el rey y le soltó. El corazón del rey está en la mano de Jehová, donde quiera lo inclina, el jefe de naciones. En este caso Egipto, ¿no?, la nación más poderosa en aquel entonces, ¿sí?, el corazón de este faraón estaba en la mano de Dios. Así que, ¿sí?, José
terminó exaltado como Señor y gobernante y aún como maestro, dice aquí, le puso en su casa, versículo 21, como enseñoreador de su posición, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos les enseñara sabiduría. Entonces, así estamos viendo, ¿no? Nos dice la Escritura que José llegó a esta condición a los 30 años. 30 años tenía José. Entonces usted puede imaginarse, ¿no? De 30 años hacia atrás, su vida fue bastante trágica. Después, como sabemos, Israel en Egipto fue prosperado desde el versículo 23 al 25. Esa prosperidad de ellos y esa multiplicación de ellos fue usada por Dios. Estaba profetizado en Génesis 15, versículo 13 y 14, estaba profetizado que ellos estarían, una revelación que le fue dada a Abraham cuando le dijo, tu simiente estará en esclavitud 400 años, en Génesis 15. Antes de darle la simiente, ya Dios le estaba dando la noticia de que serían esclavos 400 años. Entonces Dios les bendijo y, como estoy diciendo, esa bendición en la tierra de Gosén, la zona norte, ¿no? La parte es conocido como la parte Egipto, el Bajo Egipto, ¿no? Y la parte, el Alto Egipto es hacia el sur. Entonces, allí estuvieron en el norte del Nilo y prosperaron tanto con su ganado. Dios les prosperó, ¿sí? Y a causa de esto y de la multiplicación de ellos, los egipcios, envidiándoles, comenzaron a aborrecerlos, ¿no? Todo esto fue, cuando tú tienes, no tengo unos amigos que me hacen bullying, tengo unos que me aborrecen, tengo unos que tratan de meterme el pie, tengo unos que me estorban, a veces por pura envidia. Ustedes recuerdan a un amigo pastor, ¿no? Que yo no sé si sería por envidia o por qué sería, pero que le vaciaron una cubeta de pintura encima de su carro, ¿verdad? Nada más. A veces nos aborrecen sin causa, nos desprecian sin ningún motivo. Así suceden las cosas. Entonces, por eso cuando nos dice la Escritura que los egipcios llegaron a aborrecerlos, porque Dios recuerden ustedes que Dios gobierna el corazón de los hombres, que Dios gobierna el pecado y los deseos de los hombres. No es que Dios activamente haya puesto el odio en los egipcios, sino que Dios gobernó el odio que salía del corazón de los egipcios hacia los otros a causa de su envidia, ¿sí? Dios no es el autor del pecado. Santiago nos dice claramente que cada uno, cuando es tentado, ¿sí?, de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Y entonces da a luz el pecado. Así ocurrió con ellos. No es que Dios haya puesto el odio activamente en sus corazones, la envidia salió de ellos y aborrecieron. Y llegaron pues a aborrecerlos. Dios gobernó su maldad y usó al impío para el día malo, ¿no? Como dice el proverbio. Y usó esta circunstancia, ¿para qué? Para probar a Israel. Y ellos comenzaron a clamar a Dios por liberación. ¿Para que lo sacara de dónde? Para que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Entonces comenzaron a orar y así Dios contestó las oraciones proveyendo a Aarón y a Moisés, ¿no? Así nos dice la Escritura que Dios les trajo a ellos, ¿no? Ahí a partir del versículo 26 nos dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, y aquí después de hablarnos de toda la esclavitud, ahora nos va a hablar de la liberación desde el versículo 26 al 38. Y sabemos, ¿no? Esta liberación de la esclavitud fue conseguida a través del poder divino, con la ejecución de 10 plagas. Cuando menos 10 plagas, no muchas otras maravillas hizo Dios ahí. Desde un principio, cuando se presentó Moisés y Aarón delante de Faraón, comenzaron los milagros ahí. La acreditación de la autoridad tanto de Moisés como de Aarón.
Y después, estando en esa condición, el faraón se ensoberbeció y quería dejarlos ir, pero dejen el oro, dejen la plata, dejen los animales, dejen a los otros esclavos. No, nos vamos todos, vamos a ir a adorar a Dios. No, solamente ya merito y ya sabemos todas las plagas, ¿no? Son mencionadas aquí. Las únicas que no son mencionadas en este Salmo 105 son la del sarpullido y los tumores y la pestilencia sobre todos los ganados, que se murieron, se mataron todos los ganados de todo Egipto, menos el ganado de Israel, ¿no? Entonces, ellos tuvieron sarpullido y tumores, los hijos de Israel, ¿no? Sobre ellos cayó granizo, sobre los hijos de Israel, ¿no? Entonces, era una distinción hecha ¿por qué? Por la gracia y el favor de Dios. ¿No eran pecadores los israelitas también? Sí. ¿Tanto como los egipcios? Sí. Y sin embargo, sobre unos había un trato de gracia y un trato preferencial, y sobre los otros había justicia. ¿Sí me explico? Cuando recordamos, siempre viene a nuestra mente el ejemplo de los ángeles, ¿no? Los ángeles que cayeron recibieron justicia. Por eso, hermano, considere una vez más, la oferta siempre del Evangelio en Cristo Jesús es algo maravilloso que Dios ha hecho solamente para con los seres caídos de este mundo, los hombres, los seres humanos. Cristo quiso exhibir su gracia y su favor salvando pecadores. Eso no se dio en el caso de los ángeles. Entonces es un privilegio. Finalmente sabemos que la muerte de los primogénitos hizo que, claro, aquí se menciona primeramente la plaga de las tinieblas, ¿no? Usted ya conoce todas esas plagas, es algo que hemos visto en otros salmos, pero dice en el versículo 28, menciona, echó tinieblas e hizo oscuridad. O sea, esto es algo tremendo, especialmente si consideramos que Egipto era un adorador del sol. Adoraban a Osiris, ¿verdad? Entonces, traer tinieblas para ellos fue algo, o sea, hizo pedazos su Dios, su ídolo, donde estaba afincada toda su fe, su confianza. Entonces, este Dios de los israelitas era un Dios más poderoso que el sol, ¿verdad? De hecho, sabemos, nosotros lo entendemos, Dios puso el sol en su lugar, lo hemos platicado en la creación. Entonces, finalmente, con la muerte de los primogénitos, fueron liberados y despojaron a los egipcios. Algo que es notorio aquí en el versículo 37, si en la salida, ¿no? En la salida de Israel de Egipto, nos dice que ni un perro movió su lengua, ¿no? ¿Recuerdan ese dato ahí en el libro de Números? No tengo ahorita el texto, pero ni un perro movió su lengua, o sea, no hubo ladridos. Sí, Dios cayó todos los perros. Y algo especial aquí en el versículo 37, mientras Egipto estaba destruido y todos estaban llenos de sarpullido y de temores y apesadumbrados en una tragedia por la muerte de sus hijos, dice, de Israel no hubo en sus tribus ningún enfermo, ¿no? Otras versiones manejan afligidos, la palabra es enfermo. Todos estaban sanos, no había paralíticos, todos salieron corriendo, caminando con salud de Egipto. Y Egipto estaba destruido. ¿Sí? ¿Y por qué yo me enfermo? ¿Y por qué? Hermano, todo está en las manos de Dios que nos está preservando, ¿verdad? Dios hace que no nos enfermemos. Dios nos preserva. Entonces nos dice también, ¿no? Aparte de ser despojados, que finalmente Egipto se alegró de que se fueran, porque dijeron, no, ya déjalos ir, le decían a Faraón, ya déjalos ir, ya está destruido Egipto, ¿qué estás haciendo? Ya déjalos ir. El terror había caído sobre ellos, ¿no? Dios es temible, Dios es digno de ser temido, es el Todopoderoso, ¿no?
Delante de Él debemos de tener un temor reverente. ¿Sí? Entonces, finalmente, del 39 al 44 nos habla de esa salida y después ya ubica a Israel en el camino a la tierra prometida. Sabemos, hemos estudiado el tema, lo sacó con oro y plata y después nos dice a partir del 39, Dios sigue haciendo maravillas, Dios se sigue manifestando. No quiere que sus hijos sufran en el desierto, por lo tanto forma una cubierta, una columna de nube. En el desierto lo que más te daña, ¿qué es? El sol. Entonces les voy a poner una sombrita para que vayan con sombrita. Y en la noche les voy a poner luz para que les guíe. Entonces Dios sigue haciendo maravillas. Sí, sabemos, ¿no?, que ellos, a pesar de todo lo visto, tenemos que tener conciencia de esto, lo hemos visto en otras partes, en otras ocasiones, a pesar de todo lo visto, decían, ¿será capaz Dios de darnos pan en el desierto? ¿Se acuerda? Dice, me tentaron, me provocaron, dudaron de mí. Queremos carne, servicio a la carta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Dios les dio pan y trajo servicio a la carta, codornices, hasta que se atascaron, les salía por la nariz y claro, vino el juicio, ¿no? ¿Por qué el juicio? Por la temeridad de ellos, por la insensatez de ellos, por la desconfianza de ellos hacia Dios. No era suficiente todo lo que habían visto, no era suficiente todo lo que sabían para que pudieran confiar. ¿No estaban viendo que Dios hacía diferencia entre el egipcio y entre ellos? ¿No lo veían? Entonces les trajo agua, ¿no? Porque dijeron, no, seguro aquí nos va a matar de sed a nosotros y a nuestros hijos. Ya recuerdan todas esas cosas, ¿no? Y recuerdan, aunque no es mencionada aquí la historia, recuerdan la historia de los espías, ¿no? ¿Qué pasó con los espías? Regresaron, ¿no? Y fue una tragedia. El pueblo lloró y dijo, no, los trajeron, no vamos a poder, son gigantes. Salvo Josué y Caleb, que entraron en la tierra, ¿no? Porque los demás dudaron de Dios. Hermano, cuando vemos todas estas cosas, debemos considerar nuestra propia vida, como veremos un poco de esto al final, ¿no? Al estudiar todo este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces desconfiamos de Dios por si nos sostendrá la próxima semana, por si tuviéramos clientes la próxima semana, por si tuviéramos el beneficio que tenemos para comer, dudamos de Él. Y no estamos en el desierto, usted está dudando de Él, pero abre la llave de su casa y como ahorita hace mucho frío, agua caliente, nos bañamos con agüita caliente, ¿verdad? Salvo que hay algún valiente que se meta así al hielo, pero los temerosos nos bañamos con agüita caliente, ¿verdad? Sí. No estamos en el desierto, estamos en nuestra casa. Voy a mi casa, te vas a tu casa, ¿no? Voy en mi carro para allá y voy en mi carro para acá. Tenemos tantos privilegios, tantas cosas, ¿no? Y a veces nos quejamos. ¡Ay, este mugre carro que no funciona! ¿Me explico? ¡Esta se me descompuso la licuadora! Hermanos, estamos en el desierto también nosotros. Debemos de tener cuidado, ¿no? Todas estas cosas quiero que ustedes noten en el versículo 8. Dice, acordóse para siempre de su pacto. Dice en el versículo 42, Dios les dio agua, les dio pan, les trajo carne, ¿no? Versículo 42, porque se acordó de su palabra, de su santa palabra, de su promesa dada a Abraham. Se acordó de su pacto. Dios actúa en base a ¿qué? A su pacto, es su beneplácito. Esto nos da un sabor. Toda esta historia nos muestra la esencia y el sabor de la gracia aquí en el Antiguo Testamento, ¿no? En este pacto que Dios hizo con Abraham. Es solo la esencia y el sabor de la gracia.
Cuando viene Cristo es la sustancia de ese pacto. Y para nosotros es un enorme privilegio estar ahora bajo el nuevo pacto, ¿no? En Cristo. Entonces, por amor de su pacto, lo soportó, aún a pesar del desastre con los espías. Y uno se pregunta, ¿por qué hizo Dios esto? Dice el versículo 45, terminamos esta exposición y ahorita vamos a hacer algunos comentarios, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Aleluya, ¿no? Alabado sea Dios. Nos complementa el Salmo 78 que hemos estudiado, del versículo 5 al versículo 8 nos dice que Dios estableció su testimonio en Israel, en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Para qué? Para que la notificasen a sus hijos. Dios le interesaba que guardásemos el testimonio ¿de dónde? De padres a hijos, y así sucesivamente por todas las generaciones. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y les contemos las maravillas, las obras, todo lo que Dios hizo. ¿Sí? Toda la gracia y el poder que Dios usó para con su pueblo Israel. Hasta la fecha los israelitas caminan así, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Se sienten como si fueran los escogidos, ¿no? Se sienten como si fueran el pueblo elegido. Entonces, voy a hacer una aplicación más adelante. Ahorita seguimos leyendo en el versículo 7. ¿Por qué hizo Dios esto? Dice, a fin, versículo 7, 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Para qué hace Dios esto? ¿Para qué nos pone todo eso? Para que pongamos en Dios nuestra confianza. Y en el versículo 8, para que no seamos como nuestros padres, ¿no? Una generación que contumaz es rebelde, ¿no? Entonces, a ver si se nos abre el entendimiento y decimos, no, yo no voy a hacer lo mismo, ¿no? A nosotros, como hemos leído, ¿no? Que vamos a ver en 1 Corintios 10, en cuarto lugar. Vamos a ver ahora la visión neotestamentaria de esta historia. La visión neotestamentaria de la historia de Israel. Dios nos dice, Pablo a través de su apóstol, nos dice que lo acontecido con Israel era una sombra y figura para nosotros. Toda la historia de Israel, todo lo que hemos visto. Ahora la interpretación en el Nuevo Testamento dice, es una historia para ustedes. Es una historia para ustedes que a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos. Después de estos tiempos ya no habrá otros tiempos. Desde la venida de Cristo estamos en el último tiempo, ya no hay más tiempos. Ahora, toda vez dice que la roca espiritual que lo seguía, o sea, ¿quién caminaba en la nube? ¿Quién estaba como columna de fuego? ¿Quién se manifestaba a ellos? ¿Quién les daba el pan? ¿Quién les daba las codornices? ¿Quién les disciplinaba? Dice, la roca espiritual que les seguía era Cristo. Era Cristo. En sombras y figuras, Cristo estaba guiándoles. ¿Me explico? Y esta historia, dice Pablo, es, ¿sí? 1 Corintios 10, desde el versículo 1 al 11. Por lo tanto, todas las cosas que les acontecieron a Israel era una sombra y figura, dice, para ustedes, los creyentes del Nuevo Testamento. Las cosas que les acontecieron a ellos nos deben de servir a nosotros, a quienes los fines de los tiempos, dice Pablo, han alcanzado. Por lo tanto, debemos considerar, fíjese bien, debemos considerar la historia de Israel como un tipo del trato de gracia que recibimos los creyentes del Nuevo Testamento. Toda la gracia que es aplicada en Israel era un tipo y una figura ¿de qué? De la gracia aplicada a los creyentes en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto, teniendo como mediador ya no a Abraham, sino a la simiente de Abraham, en la cual serían cumplidas todas las promesas. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo.
Entonces, todo esto es una figura, lo podemos aplicar para nosotros, podemos mirar en su historia la grandeza del Dios que nos llama y también podemos ver un resumen de la historia de nuestra propia salvación y un resumen del trato de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Vamos a ver las características del pueblo de Israel y vamos a ver esta comparación. Desde la visión neotestamentaria podemos ver, ¿no? Ellos son llamados como, ellos eran los escogidos. Versículo 6, 105:6. Ay, estoy en el 78, ya no lo encontraba. El versículo 6 nos dice: oh vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. En el versículo 15, en lugar de escogidos, dice: no toquéis a mis ungidos. Y en el versículo 43, sacó a su pueblo con gozo y con júbilo. ¿Sacó a quiénes? A sus escogidos. Ellos eran sus escogidos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de los creyentes? ¿Qué somos nosotros? Sus ovejas, sus escogidos, los que Dios ha predestinado según su beneplácito, según su gracia. En segundo lugar, Dios hizo un pacto unilateral con Israel. Versículo 8, se acordó de su pacto. Versículo 42, se acordó de su santa palabra, de su promesa, de su pacto dado a Abraham. ¿Sí? En Gálatas 3:17, el apóstol Pablo interpreta la promesa dada a Abraham como cumplida. La simiente de Abraham es Cristo, dice. Y por lo tanto, ustedes son también herederos. Si son creyentes, son herederos. Herederos de esta promesa. El pueblo de Dios, sus escogidos. En tercer lugar, dice que ellos, hablando de cuando salieron los patriarcas, dice que ellos eran pocos y eran forasteros. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? ¿No? Ya pasamos esa parte. Anduvieron de un reino en otro, versículo 12, siendo pocos, hombres sin número, extranjeros, forasteros. Eran pecadores, como ya dijimos, ¿no? Tanto Abraham, es mi hermana, esta mujer tan bella que ven es mi hermana, por eso yo estoy tan guapo, ¿no? Entonces aquí está, esta es mi hermana. ¿Verdad? Y luego eso pasó con Faraón. Y luego después con Abimelech, sí, es mi hermana, no, es que tuve miedo. ¿Qué le faltó? Confianza, ¿verdad? Fe. Entonces, ¿para qué se nos dice a nosotros? Para que nosotros tengamos confianza. ¿Sí? Isaac igual, ¿no? Mentiroso. Es mi hermana Rebeca. ¿Qué decimos de Jacob? ¿También mentiroso o no? Hermanos, eran forasteros, pecadores, mentirosos, indignos de la gracia. ¿Y qué podemos decir de nosotros ahora? Pablo dice, ustedes son, ¿qué? Estaban muertos en delitos y pecados y andaban en la corriente del mundo y eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3, ¿no? En cuarto lugar, ellos fueron protegidos de sus enemigos por Dios. Dice, controlé y los defendí de reyes y de naciones. ¿Y qué hace Dios con su pueblo ahora? Dios nos protege y nos dice, todas las cosas, yo voy a hacer que todas las cosas te ayuden para bien. Voy a gobernar para que todas las cosas que te sucedan te ayuden para tu bien espiritual. En quinto lugar, Dios envió una hambruna. Ahora entendemos claramente, ¿no? ¿Cómo le gusta a Dios esta parte de la providencia? ¿No se acuerda usted del hijo pródigo? Envió a Dios y este cuate gastó todo su dinero y ya no tenía ni para dónde hacerse y le dio hambre. ¿Sí me explico? Todas las providencias de Dios. Entendemos claramente que todas sus providencias son usadas para preservación y para prueba. Dios sacó y preservó a Israel en Egipto. ¿Sí me explico? Todas son usadas ¿para qué? Para preservación y para prueba de nosotros. Nos dice ahora el Nuevo Testamento, para que nosotros seamos hechos semejantes a Cristo. Y en sexto lugar,
Dios envió la hambruna, pero envió de antemano a José. Y toda la historia de José, los que han escuchado y leído más acerca de este tema, saben que él es una figura de quién. En todo la humillación que él padeció y luego la exaltación a lo sumo, ¿a quién se pareció? Leamos Filipenses, ¿no? 2, del versículo, todo el capítulo 2 de Filipenses era una figura de quién. Dios envió, ¿sí?, para nuestra hambruna, para nuestra necesidad, para nuestra bancarrota espiritual. De antemano Dios envió a Cristo hace 2000 años, hermanos, para que nosotros fuéramos saciados, para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos perdonados. Él proveyó todo para nosotros en Cristo. Por eso Cristo predicaba y decía, no estén afanados por las cosas del mundo, no estén preocupados, qué comeré, qué vestiré, que todas esas cosas les han sido dadas por el hecho de haber recibido la vida. Busquen el reino de Dios. Yo les he enviado a Cristo, para esto he venido, para salvar a los pecadores. Ya sé que ustedes son mentirosos, tranzas, que están en una quiebra espiritual, que son tramposos también. Yo lo sé, dice Dios, ¿no? Y yo he provisto para que ustedes no mueran, no sean condenados, poniéndoles toda la provisión. ¿Qué diferencia entre la provisión para lo material y la provisión para la vida eterna en Cristo, ¿no? Una provisión, aquello es figura, estos son realidades. Más asombroso que todos los milagros, el milagro de milagros, ¿no? Que el Hijo de Dios se encarnara, tomara una naturaleza humana e hiciera el acto de redención. Dios mismo muriendo en la cruz para salvar a los pecadores, para proveerles a todos sus escogidos un medio de salvación, a todos sus hijos. Cuán atractivo es el Dios de Israel, y mucho más hermoso y atractivo, más que 10 millares, es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, a quien Dios envió de antemano para redimirnos, para perdonarnos, para salvarnos. Algo maravilloso, un milagro verdaderamente. Los israelitas fueron liberados por el poder y la gracia de Dios, y los creyentes hemos de ser liberados, ¿no?, mediante el milagro de la regeneración a través de la palabra de Dios. Así usa Dios su palabra, su todopoderosa palabra que produjo vida, y en el Génesis es la que produce vida espiritual en todos sus escogidos. Para unos la Biblia es controversial, es discutible. Para los hijos de Dios llega a ser la verdadera palabra de Dios, el medio que Dios usó para darnos la vida espiritual, la salvación. En 9º lugar, los israelitas peregrinaron en el desierto. ¿Y qué es de nosotros? Ahora peregrinamos en el desierto de este mundo caído. Es un viaje lleno de pruebas, lleno de obstáculos. Sí, nosotros estamos familiarizados con el libro del progreso del peregrino, ¿no? Salió de la ciudad de destrucción para viajar a la ciudad celestial, y vemos todo lo que ocurre en su vida, ¿no? Aunque el peregrino no es inspirado, el libro del peregrino no es inspirado, es casi, a lo mejor, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿verdad? Nos ayuda mucho. La Biblia nos lo enseña primero que el peregrino, ¿no? Pero los personajes y toda la alegoría es una ilustración de nuestro viaje en este mundo. Todos nos encontraremos con Flexible, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este terco? Ya se me está olvidando, pero nos encontraremos en el pantano de la desconfianza, en el pantano de las dudas. Todos nos enfrentaremos con sabios, con una suegra, iba a decir, perdón, con sabios según el mundo, casi digo suegra, pero ¿sí me explico? Y nos vamos con cada personaje, ¿no? Entonces, en 10º lugar, algo maravilloso que vemos aquí, ¿no? ¿Cómo culmina la historia del pueblo de Israel? A jalones, tirones, empujones, y como fueron introducidos por Josué en la tierra prometida.
Eso es lo que nos dice la historia, ¿no? La gracia se enseñoreó sobre la rebeldía, sobre el pecado, sobre el corazón rebelde de estos hombres. La gracia les introdujo y Dios cumplió. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Cumplió y metió a este pueblo rebelde y contradictorio en la tierra prometida. ¿En base a qué? A su pacto. ¿En base a qué? A su gracia. Y todo eso es una figura. ¿Para quiénes? Para nosotros, que nos ha alcanzado los fines de los tiempos, que ahora nos ha colocado en Cristo, ¿no? El Nuevo Testamento siendo una revelación, por supuesto, no debemos tener ninguna duda que Dios, al ver a Israel metido en la tierra prometida, nosotros debemos entenderlo. No debemos tener dudas respecto a que Dios cumplirá todos sus propósitos en nuestra vida y seremos introducidos al cielo. Es que yo no sé si pueda, soy muy débil. Yo no sé si Dios te introducirá. Es que soy muy pecador. Si Dios te ha perdonado y Cristo te ha dado la nueva vida, Dios te introducirá. Dios te dará el poder para llegar hasta el final. Es que tengo miedo de la muerte. Pasarás por una puerta, ¿no? Y entrarás y hallarás el cielo detrás de esa puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Su nombre es muerte. No debemos tenerle miedo. Entraremos y pasaremos a la eternidad, al cielo. Ahora, siendo el Nuevo Testamento una revelación de realidades y no de sombras y figuras, nosotros ahora somos llamados, ¿no? Los imperativos que están en la primera parte que hemos visto, esos 10 imperativos, se subliman cuando hablamos del Nuevo Testamento, se subliman cuando hablamos ya no de sombras y figuras, sino de realidades. Los imperativos son más fuertes hacia los que hemos recibido más luz, más entendimiento de la verdad. A los que ya no tenemos a José, pero tenemos a Cristo, ¿no? Me explico, somos más responsables. El apóstol Pablo decía ahí en Hebreos, ¿no? Que no descuidáramos esta salvación, ¿cómo dice? Tan grande que hemos recibido, ¿no? Muchas veces lo hemos estudiado. La gran salvación que Cristo ha logrado. ¿Para qué es, hermanos? Hermanos, por favor, esto nos debe llamar, ¿no? Para que no nos distraigamos, para que no nos descuidemos de lo que estamos haciendo, del proyecto en el que estamos. Considere la gran salvación que Cristo ha logrado. ¿Para qué? ¿Para quedar atrapados haciendo ladrillos? Es decir, para quedar atrapados y viviendo aquí cómodamente, para el materialismo, para los sueños de grandeza, de tener ni sé cuál es ese coche, un Maserati 2025, todavía no lo hacen. ¿Me explico, hermanos? Para tener una residencia hermanos, abandonemos nuestros sueños guajiros. La redención de Cristo no es para que nosotros estemos considerando distraídos, no nos descuidemos. No quedemos atrapados en la corriente de este mundo. Mientras la causa de Dios pide obreros y pide servidores. ¿Dónde están sus servidores? ¿Dónde están sus obreros? Están ocupados. Los peregrinos, ¿dónde están? No están los peregrinos. Los servidores no aparecen, ¿no? Yo sé que todos nosotros tenemos cosas que hacer, pero hay cosas más importantes, ¿no? La vida de aquí no es lo más importante. Si no, en vano estamos predicando, en vano decimos que somos creyentes. Si no nos despojamos del pecado que nos asedia, si no nos despojamos de las metas terrenales que tenemos, en vano estamos diciéndolo. No vivimos como servidores, no vivimos como esclavos. Se necesitan esclavos. Es que tengo mi familia, estoy ocupado, es que tengo que salir, estoy trabajando, es que tienes que hacer 1000 cosas, entonces no eres un esclavo, no lo eres.
La causa de Dios vale todo, hermanos. Todo, ¿o no? Si no lo vale, entonces sigamos viviendo conforme al mundo. Sigámoslo haciendo así. A nadie le importa, no sigamos viviendo así. No hay excusas. Debemos volver a escuchar los imperativos. Alabe, sea agradecido. Proclame la obra de Cristo, cuéntela. Cántele a Dios, hable de sus maravillas, de la encarnación de Cristo, de su vida, de su obra, de su muerte, de su resurrección. Gloríese en Él, ensanche su pecho, sea feliz, deje de quejarse, alégrese. Que no lo avasallen o lo depriman las cosas terrenales. Busque el rostro de Dios, ¿no? 3 veces. Haga memoria y acuérdese de la historia de Israel, ¿no? No sea que se nos tenga que aplicar aquella horrible frase que usted conoce, la repite el apóstol Pablo en Hebreos. De los más de ellos no se agradó el Señor. Entonces, hermanos, tenemos nuestro privilegio, ser escogidos, tenemos nuestra oportunidad. No nos descuidemos, hermanos. No descuidemos lo espiritual. Estamos perdiendo lo mejor. Pobres, pero en Cristo, ¿no? Y la verdad, los miro a todos y pobres no están. ¿Me explico? Así como que no estoy padeciendo, no estoy sufriendo. No, hermano, no. Sin entrar a fondo en sus vidas, saben que no conozco toda la intimidad de sus vidas, sus ingresos, su administración. Pongamos toda nuestra confianza en Cristo, ¿no? Hoy en día entre los grupos evangélicos están creciendo los adeptos, ¿no? De aquellos que quieren encontrar su historia, a ver si acaso su apellido esté entre la descendencia de los israelitas, ¿no? Y buscan ahí en el internet. O sea, no se preocupe si su apellido no es de un israelita. Si su corazón es de Cristo, usted es un escogido de Dios, usted es un heredero del cielo, aunque se apellide como sea. No conozco ese apellido, pero ha de estar en algún lado, ¿no? No importa cómo se apellide, no importa que su nombre, eso no importa, hermanos. Dios ha salvado y vino a salvar personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Si usted no tiene un apellido israelita, olvídese de eso, ¿sí? Ya no quiero pronunciar apellidos porque algunos de ustedes conocen las providencias en las que he atravesado. Un día lo platicamos. Pero en eso de mencionar los apellidos. Terminamos con unos comentarios. Ya además son como 500. En primer lugar, repetimos un poco las cosas, ¿no? La historia de Israel es la historia de salvación de los creyentes. Así como usted ve la gracia para con Israel, así la gracia se enseñorea sobre cada uno de los creyentes. Dios y solo Dios debe ser glorificado en la salvación de sus hijos. No hay lugar para la jactancia. Así como Israel fue introducido a pesar de todo, ¿no? Solo por la gracia, solo por el pacto de Dios, así los creyentes, mucho más ahora en Cristo, ¿no? Seremos introducidos, no con nuestros pecados, sino a pesar de nuestros pecados, ¿no? En segundo lugar, hemos visto cómo actúa la providencia con sus hijos. ¿Cuándo desamparó Dios a Israel? Nunca.
Y a nosotros nos parece que a veces que Dios es un enemigo, especialmente si nos mete en la humillación, en las pruebas, en la enfermedad, pero en realidad nos está puliendo, nos está perfeccionando, nos está haciendo semejantes a Cristo. Nunca se ha desentendido de nosotros. Ellos tenían la necesidad, ¿no?, de la visión de la columna de nube y la columna de fuego. Nosotros tenemos a Dios cada momento con nosotros y cada momento en comunicación, en comunión con Él, ¿no?, a través de su palabra, a través de la oración, los medios de gracia. En tercer lugar, obviamente nuestra vida estará llena de pruebas. No nos sorprendamos, dijo Pedro, ¿no?, por el fuego de prueba que ha venido sobre nosotros. Quizás seremos repudiados en nuestra casa o traicionados, como José, ¿no? O vendidos o encarcelados. La vida de ninguno de nosotros ha sido tan terrible como esa, ¿verdad? En la cárcel, no nos sorprendamos, Dios está en control. En cuarto lugar, como José, cada padre y cada madre tienen una misión encubierta de preservar a su pueblo, ¿no?, a sus hijos, a nuestros hijos, transmitiéndoles la verdad, ¿sí? La labor de la madre, la labor del padre, hay que disfrutarla, ¿no? Entregarle el estandarte, el testimonio de la verdad, enseñarle las cosas de Dios, las cosas de Cristo. Aquí está, mira hijo, así va la cosa, la vida consiste en esto. ¿Dónde va? En la escuela no le van a enseñar eso. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí? Se puso de moda la educación secular. ¿Para qué? Para controlar a los hombres, para diseñarlos y manipularlos en su estilo y en su filosofía de vida como quien ocupe el poder, ¿no? Si suben unos al poder, fulano es un héroe. Si suben otros, perengano es un villano. O sea, ya sabe cómo se manejan esos libros, ¿no? En cuarto lugar, esta parte, ¿no? Quizás tu preocupación sea, ¿con quién se va a casar mi Isaac? No Isaac, el que está aquí. ¿Con quién se va a casar mi hijo, no? Mi Isaac, el hijo de Abraham. ¿Sí? Tú no quieres que tu hijo se case con una cananea. Tú no quieres que tu hijo se case con una filistea, igual cananea, ¿no? Un cananeo. No entres en pánico. Otra vez, ¿no? Dios tiene su Rebeca y Dios tiene su Isaac. Para tus hijos, para tu hija. ¿Me explico? Dios está en control, hermanos. Es que yo ya estoy desesperado, ya cumplí 20 y tantos, ¿no? Entonces, calmado. ¿Sí? ¿No miras? A los 30 José encontró a su esposa, ¿verdad? A los 30. No te preocupes. Sí, algunos nos adelantamos mucho, hermanos, pero ese ya es otro cantar, ¿verdad? Dios tiene tu príncipe azul, Dios tiene tu princesa. No te desesperes. Ocúpate de qué? Ocúpate de obedecer, ocúpate de seguir en el camino de Dios, que andes en él, ahí vas a encontrar tu respuesta, ahí. Si Dios por alguna providencia te quiere dejar sola o solo, dale gracias a Dios también. Dale gracias a Dios también. Ahora, en quinto lugar, aprendamos que la luz al final del túnel, hermanos, yo siento que ya está la luz, ya voy a salir de esta enfermedad, ya voy a salir de esta prueba, hermanos, la luz al final del túnel es que el Señor gobierna, que entendamos que Dios controla nuestras vidas y que estemos preparados para todos los túneles, para todas las pruebas, para todo lo que acontezca, todo lo que Dios nos mande. Dios gobierna y dirige nuestras vidas. ¿No confía usted en Dios? Después de escuchar toda la historia de Israel, ¿no confía?
Leemos la biografía de creyentes. ¿No confiamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Es que me parece que aquí, con esa frase que usan los jóvenes, aquí sí Dios se pasó conmigo. ¿Cómo que se pasó? Dios no se pasa con nadie. ¿Me explico? Dios tiene fríamente calculados todos sus movimientos y Dios está haciendo como deben ser las cosas. Así es que cuidemos nuestras expresiones, ¿no? Humillémonos delante de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, ¿no? Cuando llegue nuestro tiempo, como dice José. Llegó el tiempo de José y ¡bum! ¿Me explico? Nuestro tiempo llegará también. Ahora, asegurémonos de mantenernos pues en la obediencia de sus mandamientos y su camino. Ese es nuestro trabajo. Lo demás Dios lo va a hacer. Ya lo tiene preparado. En sexto lugar, recordemos sus imperativos, ¿no? Busquémosle, alabémosle. Tenemos el privilegio, ¿no? Gocémoslo, disfrutemos. Es un privilegio, hermanos. O sea, si uno mira esa idea, ¿no? De que quiere acomodarse ahí con los apellidos israelitas, ¿no? Y se quiere meter ahí, aunque se apellide Joconostle, o sea, hermanos, no va a estar ese apellido. Si ese apellido es Joconostle, difícilmente creo que vaya a estar ahí. Y uno se quiere meter ahí entre los apellidos. Eso no importa, hermanos. Lo más importante es que seamos alcanzados por la gracia, que estemos caminando de la mano de Dios en la salvación que es en Cristo. El llamado no es a tener un apellido israelita, el llamado es a que creamos en Cristo, a que confiemos en este Dios. ¿No quisiera usted que este Dios guiara su vida? Los que están fuera del camino, ¿no quisieras que este Dios gobernara tu vida, dirigiera tu vida? Llevar a la vida de tus hijos, es lo que anhelamos cada uno, nuestros hijos, nuestros nietos, queremos que estén en el camino, los queremos empujar, los queremos traer, queremos que caminen en esa línea. Ahora, en séptimo lugar, escuchemos la advertencia y aprendamos y sigamos confiando en Cristo, no nos afanemos. Recordemos que Dios es fiel y que ha hecho un pacto en Cristo a nuestro favor. Estamos incluidos en ese pacto. Tenemos la promesa y la realidad de la promesa en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Está completo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No debemos temer ninguna cosa. El ejemplo de Israel es uno y el testimonio de Cristo es mucho más sólido, ¿no? Es nuestra ancla de fe. Y debemos aprender a confiar, ¿no? En medio de la prueba, de la lucha. Acuérdese, ¿no? Señor, sé que hay un pacto, ¿no? Y sé que tú no me dejarás. Y sé que caminarás conmigo y me protegerás. Como preservaste a tu pueblo, así me preservarás ahora en Cristo. Y hermanos, recordemos que si usted le preguntara a José antes de entrar en toda su trayectoria, ¿cuál camino quieres? ¿Quieres este o quieres la autopista? ¿Qué escogería José? No escogemos nosotros, hermano. Acostumbrémonos a entenderlo. No escogemos nosotros. Será a la manera de Dios. En la conversión son quitados los obstáculos y los deseos de querer hacer las cosas a nuestro modo, ¿no? Que sea al modo de Dios. Y bueno, el llamado siempre a los que están hundidos en algún problema, en alguna providencia, que están sin Cristo, tienes que entenderlo, ¿no? Estás en peligro de perecer. Necesitas un José, necesitas a Cristo, necesitas venir a Él, necesitas confiar plenamente en Él. Y todas las demás cosas sucederán como Dios las tiene preparadas, ¿no?
Hermanos, gracias por su paciencia. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios de toda gracia y has establecido para nosotros en tu pacto con Cristo la seguridad y la certeza de nuestra salvación, de nuestro camino. Padre, perdona nuestros pecados, nuestra rebeldía, que todavía sale a la luz en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y ayúdanos a mirar esta historia como nuestra propia historia, Señor, y sabiendo que tú nos llevarás, Padre, a pesar de nosotros mismos, hasta nuestro destino final de gloria en Cristo Jesús. Rogamos por tus hijos que aún están dispersos, rogamos que tú sigas moviendo sus corazones para que sean traídos a la obediencia de la fe, y así tu nombre sea glorificado, Señor, y ninguno de aquellos por los cuales Cristo murió sea dejado, Señor, sino que conforme a tu promesa y conforme a tu poder y tu fidelidad, cada uno de tus hijos sean traídos y cada uno de tus hijos sean llevados hasta la meta final de la gloria en Cristo Jesús. Rogamos que pongas esa confianza y esa fe en cada uno de los que están buscando tu rostro. Y Padre, una vez más te agradecemos. Reconocemos que no somos dignos de tan grande honor al ser tus hijos. Sin embargo, pedimos, Padre, que nos des tu gracia para continuar viviendo en el camino de tus mandamientos y de tu obediencia, que son gratos